El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:10. Alerto a la audiencia. Más adelante estará con nosotros la ministra de Salud, doctora Jimena Garzón. Con ella vamos a hacer una evaluación de la primera semana del plan de vacunación que impulsa el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Un tema que fue noticia la semana anterior. Ecuador, para variar, volvió a perder un arbitraje internacional. Un laudo arbitral ante el CIADI, que es el centro de arbitraje adscrito al Banco Mundial, le dio la razón a la petrolera Perenco por un litigio que comenzó en el año 2008 y que tiene que ver con una norma que fue aprobada en 2006, la ley 042 por parte del Congreso Nacional de esa época. Este litigio comenzó en 2008 y finalmente desembocó en una ratificación del fallo a favor de Perenco y condenó al Estado ecuatoriano a pagarle a la petrolera $412 millones. ¿De quién es la responsabilidad de este tema? Le quiero preguntar al economista Diego Borja, exministro de Estado, analista económico, académico, nos acompaña aquí en A Primera Hora. ¿Cómo le va, señor economista? Buenos días, Fabricio, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias por su gentileza de acompañarnos. A ver, ¿a quién le echamos la culpa de que el Ecuador tenga que pagar $412 millones a una petrolera? Mire, aquí hay una mala defensa del Estado. La Procuraduría del Estado, que es el abogado del Estado, tenía que hacer todo lo que esté en sus manos, lo posible y lo imposible, para ganar un juicio o un arbitraje, en realidad, que el Ecuador tenía todas las posibilidades de hacerlo. Sabemos que el CIADI es un árbitro vendido, sabemos. Las capacidades de presión de las grandes empresas, los lobbies que hay en Washington y tal, le hacen complicado el arbitraje ahí. Pero un arbitraje se pierde cuando se ha violado alguna norma, cuando se ha violado algún tipo de ley, alguna forma institucional del país acogedor de la inversión. Cosa que no sucedió con la ley 42 ni con el decreto siguiente. Entonces, ante una ausencia de razones suficientes para que este arbitraje se pierda, la evidentemente responsabilidad es del abogado del Estado, que es la Procuraduría, y lo que ahora resulta verdaderamente absurdo, hasta hilarante, si no fuera en un país como el Ecuador, que puede convertirse en una tragicomedia, es oírle al procurador, con un argumento absolutamente mediocre, decir que va a instaurar una ley para hacer juicios de repetición sobre, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y ahí yo digo, si un abogado, porque entendería yo que el procurador es un abogado, está hablando de juicios de repetición o de acciones de repetición, cuando no hay las causales básicas, que son intención de daño, violación de la ley o simplemente negligencia grave, cuando no hay esas tres, y le oigo decir que el juicio de repetición, yo me explico por qué perdemos el arbitraje, pues. Porque es una defensa mediocre. ¿Por qué no? ¿Cómo puede haber un juicio de repetición? ¿Por qué no podemos hablar de juicio de repetición? Ya le digo, porque hay tres causales para que haya la repetición, que es negligencia, intención de daño y violación de la norma. Y aquí no hay ninguna de las tres, porque recordemos un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando de la ley que se pasa en el año 2006, que pasa por todos los filtros para hacer una ley, es decir, el ámbito técnico, el ámbito jurídico, el ámbito financiero, la revisión de los otros entes institucionales. Esta ley se formuló en el Ministerio de Economía y Finanzas cuando yo era ministro de Economía, ¿no? Con el objetivo de recuperar el 50% del excedente del precio del petróleo por sobre los precios de equilibrio del contrato. Claro, esto es chino para la ciudadanía, pero pongámoslo en simple. Las petroleras negociaban con el Estado un precio de equilibrio, digamos $20 por barril. Y de repente el precio internacional se dispara a $50 por barril. No había una norma que permita determinar cómo se iba a repartir ese excedente de $30 adicionales, que era un montón de dinero, muchísimo dinero. Si no se hubiera hecho esa ley, todo ese excedente hubiera seguido yendo a las transnacionales, que para el momento se llevaban el 80% del crudo nacional, y le dejaban en el mejor de los casos al Estado el 20%. Entonces, esa ley normó la repartición del excedente y decía
que al menos el 50% tiene que regresar al Estado ecuatoriano, dueño del recurso, por cierto. El 50% al menos. Economista, esa ley era buena, esa ley era necesaria, esa ley era imprescindible para el país. Absolutamente, Fabricio, porque si no se hubiera pasado esa ley, todo el incremento de los precios que venían ya modificándose desde el año 2005 y que además, hay que decir esto, los contratos de participación con las empresas petroleras se formularon a inicios de los años 90, en otro contexto. Entonces no fue el Ecuador que se le ocurrió por arbitrariedad de sus funcionarios, como lo escucho decir a este señor. No, nada que ver. Lo que sucedió es que cambió el escenario mundial. No solo el Ecuador lo hizo, los Estados Unidos en el año, cuando llega el presidente Obama lo hace, los windfall tax, ¿no? Lo hace, o sea, lo hicieron muchos países. ¿Por qué? Porque el petróleo creció de precio de niveles de 20, 25 dólares por barril a niveles de 114 que llegó a vender el Ecuador en el año 2018. Si no se hubiera pasado esa ley, todo ese incremento del precio no le hubiera beneficiado al Ecuador para absolutamente nada, y todo se hubiera ido a las manos de las empresas petroleras, que no son las dueñas del recurso, sino que son las que invierten. Ahora, el tema es que fruto de esa ley, ya, le pregunto a usted, por esa ley no se viola la naturaleza de los contratos previos bajo el concepto de que los contratos son ley para las partes y de alguna manera no se termina perjudicando a las petroleras, más allá de lo que usted dice, que es correcto, que el recurso pertenece al Estado, que había que modificar aquello, de alguna manera no se atenta contra la naturaleza de los contratos con las empresas petroleras. No, Fabricio, y le voy a decir por qué no de una manera tajante. Porque cuando el Estado negociaba con las petroleras, negociaba un precio de equilibrio de los contratos. Es decir, por ejemplo, digamos, la empresa Occidental tenía un precio de equilibrio de 22, 24 dólares por barril. En ese precio de equilibrio ya se consideraba la recuperación de la inversión y la rentabilidad de la petrolera. Ya estaba incluido. Entonces, todo lo que subía el precio del petróleo por sobre el precio de equilibrio, en este caso 24 dólares por barril, era una yapa. Ya en esas condiciones del precio de equilibrio, ya recuperaban, le repito, inversión y rentabilidad. Lo demás era un ingreso inesperado y no estaba normado. Entonces, ¿qué hace la ley 42? Normar la repartición del precio excedentario, de ese precio que empieza a subir inusitadamente. No es que le altera, ni como estoy escuchando algunos que se dicen analistas, ni es que se altera retroactivamente, ni le afecta el precio de equilibrio, para nada. Lo que hace es determinar, normar cómo se iba a repartir el precio excedentario por sobre el precio de equilibrio del contrato. Correcto. Ahora, esa decisión del Congreso de aprobar la ley 042, usted nos dice que era una decisión necesaria. Fue ejecutada en el gobierno del presidente Palacio, ¿verdad? Fue ejecutada por el Congreso Nacional en el tiempo del presidente Palacio. Claro. Esa es la forma adecuada de decirlo. Correcto, pero el que termina cambiando, digamos, o aplicando la ley es el Ejecutivo, pues. El Ejecutivo en el gobierno ya del presidente Correa. ¿Por qué? Porque el Congreso pasa la ley, y vale la pena decirlo. Todos los bloques parlamentarios del momento apoyaron esa ley, porque era una ley beneficiosa para el Ecuador. Apoyó el PRIAN, apoyó el PRE, apoyó la Izquierda Democrática, el Pachacutic, y el único bloque que no apoyó, pero no se opuso, se abstuvo, fue el Partido Social Cristiano. Todo el resto de bloques apoyó esa ley, ¿no? Primero. Segundo, cuando alguien interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, el Tribunal de Garantías Constitucionales de esa época dice que no, que esa ley se hizo en perfecto apego a la Constitución. ¿Cuál Constitución, Fabricio? La del año 1998. Por eso es que yo digo, cuando le oigo al procurador decir que quiere hacer una acción de repetición, entonces, ¿contra quién? Contra todo el Congreso Nacional, contra el Tribunal de Garantías Constitucionales de la época, contra todo el Ejecutivo del presidente Palacio, contra todo el Ejecutivo luego del presidente Correa. Y por último digo, póngale indagación también a Osvaldo Hurtado por instigación psíquica, porque la ley 42 se basa en la Constitución del año 98, de la Asamblea Constituyente del 98, no del 2008. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. Se hace la ley, se hace el reglamento, palabra fundamental en el reglamento, Fabricio, al menos
No decía 50-50. La repartición del excedente del precio del petróleo va a ser de al menos 50. Eso le daba la potestad al Ejecutivo de hacer una repartición 50-50, 60-40, 90-10 o 99-1, como lo hace el presidente Correa luego en el decreto 662. O sea, ese decreto, porque esa es la otra controversia, el decreto ejecutivo mediante el cual el presidente Correa decide modificar la participación de 99-1, fue apegado a la ley. Absolutamente apegado a la ley, porque el texto de la ley 42 dice: la repartición del excedente del precio por sobre el precio de equilibrio de los contratos será al menos 50-50. Al menos quiere decir lo mínimo 50 por 50. Entonces le daba la potestad al Ejecutivo en el reglamento determinar si era 50-50, 60-40 o ya le digo 99-1. Ahora, ¿por qué hace eso el presidente Correa? No es cierto como se está diciendo ahora que es porque se le ocurrió, porque era autoritario. No es por eso, es porque los precios del petróleo, Fabricio, empiezan a pasar de $20, $22, $23 por barril, que es lo que estaba considerado en los contratos de participación con las petroleras, a $100 por barril. O sea, era un incremento absolutamente inusitado, donde ese excedente no le estaba beneficiando a la sociedad ecuatoriana. Por eso es que ya le digo, otros países, incluyendo los Estados Unidos, con el presidente Obama, imponen los llamados windfall tax, que son precisamente formas de repartir ese excedente tan grande que se da por condiciones sobre las que el Ecuador no tiene ninguna injerencia. Usted sabe que el Ecuador es un tomador de precio, no incide en el precio del petróleo mundial, toma el precio. Ahora bien, ¿con qué argumento Perenco demanda al Estado ecuatoriano ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI en 2008? ¿Cuál fue el argumento central de Perenco? Y le hago esta pregunta con base justamente en su explicación sobre lo que pasó en 2006 y 2007. ¿Por qué Perenco, con qué argumento Perenco nos demanda? Solamente para poner también en contexto, Perenco, Murphy y Burlington eran socias, 3 empresas, para la explotación de los bloques 7 y 21. ¿No? Cuando inicia la acción de Perenco, Murphy y Burlington se van por un argumento jurídico y Perenco por otro. Eran socias en la explotación, participaban de todos los excedentes gigantes que les daba esos bloques, tal, pero el momento de entrar en la controversia se van por argumentos diferentes. Burlington y Murphy le demandan al Ecuador diciendo que el Estado ecuatoriano ha tomado la explotación antes de los 30 días que les daba la ley y que por tanto era una expropiación y que la expropiación se basaba en la ley 42 que era expropiatoria. El CIADI les niega ese argumento a Burlington y a Murphy y dice no, la ley 42 no es expropiatoria. Perenco se va por otro argumento. Perenco se va por el argumento de que la ley 42 y el decreto 662 les ha afectado y les ha impedido seguir explotando. Y eso se da sobre la base de la expropiación que les permite tanto la ley como el decreto. Y el CIADI le da la razón. Entonces usted que es abogado, dígame, ¿cómo un tribunal le dice no es expropiatoria a la una parte y el mismo tribunal, digamos, le da la razón a la otra diciendo sí lo es? En el un caso el fallo es no lo es, en el otro caso el fallo es sí lo es. ¿Qué digo yo? Pésima defensa del Estado, pues. Porque un árbitro o un tribunal del mismo árbitro no puede decirle sí al mismo argumento y no al mismo argumento a incluso socias del mismo campo petrolero, de los mismos campos petroleros. Razón para haber perdido el arbitraje es mala defensa, definitivamente. Un contexto difícil, con un árbitro difícil, sin duda, con muchas presiones. Por eso es que también se ha denunciado el hecho de que el Ecuador acude a ese tipo de árbitros, porque ahí las presiones y los lobbies y tal hacen muy difícil. Incluso en uno, no tengo exactamente en la cabeza porque son muchos años atrás, uno de los árbitros, en el caso de Burlington, se opuso al fallo de la mayoría, ¿no? Entonces es muy difícil, pero sabiendo eso, la defensa de la Procuraduría debería ser mucho más prolija. Y ahora que pierde, no intentar buscar culpables en otros funcionarios, porque esto sigue pareciendo al mismo relato de persecución, sino asumir la responsabilidad. Lo hicieron mal. Pero en este momento ya no cabe nada que hacer, ¿ah? Ya no. O sea, hay que pagar y pagar.
Frente a la empresa transnacional ya no hay nada que hacer. Hay que pagar esa cantidad. Ahora, muy importante lo que le voy a decir. Por más que tengamos que pagar, son 378, 376 millones al final del día, porque hay dos cosas importantes. La primera, en el tribunal arbitral le obliga a la empresa, a las empresas, en este caso Perenco y Burlington, a pagar daños ambientales. Y eso es muy importante, porque ahí hay un reconocimiento del daño ambiental generado por las empresas. Y ojalá la Procuraduría se agarre de esa parte del fallo para hacer las demandas correspondientes. Primero. Segundo, le obligan a pagar al Ecuador una cantidad de 378 millones que está muy por debajo de lo que recibió como beneficio. O sea, no es que hay perjuicio para el Estado aquí, como escucho al procurador y a otra gente. No es cierto. Al final, cuando usted hace la contabilidad final, lo que recibió es mucho más que lo que tiene que pagar, incluso en condiciones de un arbitraje que no debía haberse tenido. Correcto, doctor. Veamos qué pasa con este tema. O sea, lamentablemente, bien dice usted, ya no hay nada por hacer. Pero sí anota Diego Borja que el responsable directo es la Procuraduría General del Estado y una pésima defensa, ha dicho nuestro invitado. Doctor, le agradezco por estos minutos. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Igualmente. Muy amable. A Diego Borja, analista económico con su visión crítica sobre el caso Perenco. 7:26 en la primera hora.